Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 46. Capítulo 331. En las primeras horas de la mañana, en Porto da Alborada, la niebla aún no se había disipado, pero el aire ya estaba impregnado de los gritos de artesanos y obreros. Arar, arar, arar. Lo que estaban construyendo estaba destinado a ser el puerto más grande e importante del territorio del norte. Dentro del sitio de construcción rugían varias máquinas de formas extrañas. El vapor blanco que salía de las válvulas se agitaba continuamente en el aire, y pesados martillos de hierro, impulsados por el vapor, subían y luego caían con fuerza, haciendo que el barro del suelo burbujeara. Estas máquinas perforadoras impulsadas por vapor fueron el último producto del grupo de artesanos impulsados por vapor del territorio de la Marea Roja. Por sugerencia de Lord Louis, se añadieron un raíl deslizante y un contrapeso sobre la estructura del martillo de vapor. Por lo tanto, eran más precisos y rápidos que el trabajo manual, prácticamente sin desviaciones. Varios trabajadores jóvenes estaban cerca del horno agregando combustible, otros ayudaban a colocar las pilas y algunos gritaban cánticos para asegurar movimientos sincronizados. Mientras tanto, Elliot, el supervisor del puerto de Alborada, transportaba troncos de madera preparados con varios trabajadores hacia la máquina de vapor. Fue uno de los primeros caballeros en seguir a Lord Louis al territorio del norte, y fue extremadamente leal y confiable, por lo que Lord Louis lo envió a Damport como supervisor. Bajo la guía personal de Lord Louis, Elliot se aseguró de predicar con el ejemplo en todo lo que hacía tras llegar a Damport. Así, ningún trabajador se atrevía a quejarse, por arduo o agotador que fuera el trabajo. Al otro lado, Russell, el director técnico del puerto de Alborada, estaba agachado en el barro, discutiendo con los artesanos que lo habían acompañado al territorio del norte cómo construir un puerto en esa llanura fangosa. Pero, en realidad, eran algo pesimistas, ya que la ubicación del puerto era un terreno fangoso sujeto a mareas, donde las olas erosionaban repetidamente la tierra, haciendo que los cimientos de los pilotes fueran propensos a hundirse o inclinarse. Los métodos de construcción tradicionales requerirían varios años y una gran cantidad de relleno de piedra para estabilizar el suelo. Alguien susurró. Este aluvión de lodo probablemente podría tragarse una casa. No importa cuán profundo se claven las estacas. ¿Resistirían? Aunque Russell no había dicho nada, tenía las cejas fruncidas con fuerza. En ese momento, un joven caballero corrió por el barro y susurró a los dos oficiales principales del puerto del amanecer. Lord Louis está en camino y llegará en 2 días. Al escuchar esta noticia, Elliot inmediatamente esbozó una sonrisa pacífica. Aunque Lord Louis lo tenía en alta estima, esta era la primera vez que supervisaba de forma independiente un territorio tan vasto. Y Lord Louis también le había dicho que este era el proyecto más importante en el territorio de la Marea Roja para los próximos años, lo que ejercía una inmensa presión sobre él. A veces no podía dormir por la noche, preocupado por si sería capaz de soportar tanta responsabilidad y estar a la altura de la confianza que Lord Louis había depositado en él. Saber que Lord Louis estaba llegando fue un gran peso que se le quitó del corazón. En la mente de Elliot, Lord Louis era omnipotente, mientras él asistiera, el asunto seguramente tendría éxito. Pero Russell, que estaba a su lado, parecía algo aturdido. Había llegado al territorio del norte el otoño pasado y se había reunido con Lord Louis unas cuantas veces, pero solo habían tenido 2 conversaciones verdaderamente productivas. Uno de ellos fue cuando llegaron por primera vez a Ciudad Marea Roja, donde el joven señor les dio una cálida bienvenida. La otra vez fue antes de partir hacia Porto da Alborada, cuando Lord Louis los llamó aparte, les ofreció palabras de aliento y destacó algunos puntos clave. Fue entonces cuando Russell se dio cuenta de que Lord Louis realmente entendía algo sobre la construcción de puertos. Después de todo, era un joven maestro de la familia Calvin. Era un noble de estatura extraordinaria, pero parecía muy joven, a juzgar por su apariencia, no tenía ni 20 años. Sin embargo, al oír que Lord Louis estaba llegando, un sentimiento de inquietud aún lo invadió. Después de todo, había construido puertos para muchos nobles, y algunos proyectos fueron arruinados por la dirección arrogante de aquellos en el poder. Si este joven solo estuviera observando, eso estaría bien, pero si realmente creyera que tiene alguna habilidad y viniera a instruir a los profesionales, eso muy bien podría causar problemas. Además, en opinión de Russell, esa ubicación no era adecuada para construir un puerto. La preocupación en su corazón persistió durante mucho tiempo. Tras resolver la crisis dejada por la bruja de la desesperación, Lord Louis partió inmediatamente hacia Puerto del Amanecer, sin hacer ninguna parada. Se apeó, sus zapatos se hundieron en la arena húmeda y su mirada recorrió toda la obra en construcción. Las vallas exteriores ya habían sido erigidas y varias filas de refugios temporales emitían humo de cocina, separados de las casas de los trabajadores y artesanos, con un aspecto bastante organizado. Estas casas no se consideraban rudimentarias en el territorio del norte, pero en el territorio de la Marea Roja solo se consideraban alojamientos temporales. Mirando más a lo lejos, la forma rudimentaria del puerto comenzaba a tomar forma. Los martinetes rugían, los artesanos dibujaban líneas en el barro y los trabajadores, empapados en sudor, avanzaban con estacas de madera. Señor Luis. Elliot y Russell avanzaron casi simultáneamente, deteniéndose 2 pasos delante de ellos. Informaron uno tras otro de sus respectivos avances. Los refugios temporales y el campamento ya estaban instalados y los artesanos estaban en sus puestos. Se ha concluido el levantamiento topográfico y se ha delimitado el área de la dársena portuaria. Las máquinas perforadoras a vapor funcionaron normalmente y su rendimiento superó las expectativas. El consumo de algunos materiales fue ligeramente más rápido de lo estimado, lo que requirió nuevos envíos desde el sur. Aunque Lord Louis se había enterado de estas situaciones principalmente a través del sistema de inteligencia diaria, todavía escuchaba en silencio. Después de escuchar, Lord Louis asintió y dijo, sé que hay muchas dificultades, sus corrientes marinas y algunos enemigos desconocidos. Estas dificultades sin duda serán superadas. Hizo una pausa, con tono firme, es cierto que hay algunas dificultades, pero el puerto necesita construirse. Porque es el sustento de Marea Roja para establecerse en el imperio, solo completando este puerto habrá una oportunidad de desarrollo. Elliot enderezó la espalda, mientras Russell inconscientemente tragaba saliva.
Lord Lois se giró y dijo, llamen a todos los capataces y al personal técnico, vamos a tener una reunión. La reunión se celebró en una casa de madera más grande, con varios mapas y cartas topográficas dispuestas sobre la mesa. Incluso con las puertas bien cerradas, la brisa del mar todavía se filtraba por las grietas, trayendo un olor a humedad. Lord Lois presidía la mesa, con una tabla de madera detrás. Su mirada recorrió a cada artesano y técnico presente y dijo, hablen con franqueza, sin rodeos. Si tienen alguna dificultad, explíquenla claramente. Ocultarla solo les perjudicará a ustedes mismos y a los demás. Si no hablas ahora, te haré responsable si surgen problemas más adelante. Esto no es para castigarte deliberadamente, sino para asegurar que todas las responsabilidades recaigan sobre quienes deben asumirlas. ¿Entiendes? Un profundo silencio se instaló en la casa de madera, nadie tomó la iniciativa. Finalmente, Elliot, quien era el más cercano a Lord Lois, tomó la iniciativa y dijo, Lord Lois, hay extraños hombres pez cerca que suelen realizar ataques nocturnos. Varios trabajadores han sido atacados y están sufriendo mucho. Lord Lois respondió, establezca puestos de fuego concentrado y de centinela en todas partes, con 3 capas de defensa priorizando la seguridad del personal y los puestos interconectados. Si los hombres pez se atreven a acercarse, inevitablemente quedarán expuestos a la luz. Los arqueros deben estar alerta en todo momento. Encontraremos la oportunidad de acabar con todos a la vez más tarde. Al ver esto, Russell también se armó de valor y dijo, las capas de lodo debajo del dique varían en profundidad. Hincar pilotes a una profundidad uniforme conlleva un riesgo de derrumbe. Lord Lois sacó de su tapa un pequeño cuaderno negro, evidentemente bien preparado. No utilizaremos una profundidad uniforme. Primero exploraremos y luego definiremos las zonas. Las zonas más blandas se excavarán a mayor profundidad, posiblemente incluso requiriendo la inyección de mortero para endurecerlas. Las zonas más duras no requerirán tanto esfuerzo innecesario. Cada sección tendrá su propio método, y solo juntas serán estables. Los artesanos asintieron con frecuencia, sus cejas se relajaron gradualmente, e incluso Russell quedó momentáneamente asombrado. Este joven señor no solo entendía la jerga técnica, sino que también podía traducirla en analogías muy simples, haciéndola comprensible incluso para los canteros más inexpertos. Aunque no estaban seguros de si sería factible, ver que el hombre no solo estaba dando órdenes al azar hizo que todos se sintieran mucho más tranquilos. Al ver esto, otros también hicieron sus propias preguntas, una por una, y Lord Lois respondió a cada una de ellas. Señor, las cuerdas se están agotando rápidamente, solo hay suficiente para 5 días. Si se rompen, tanto el martinete como la grúa tendrán que parar. Primero, desmantela las redes de pesca viejas y conviértelas en cuerdas de repuesto. Delano, informa de la escasez de materiales y envía a alguien a Ciudad Marea Roja de inmediato para conseguir el segundo lote de suministros. Hay escasez de madera larga. La quilla del astillero requiere roble, pero la madera disponible es principalmente abeto de montaña, que no soporta el peso. Primero, usen pino para erigir una estructura temporal para el barco y reemplacen el material principal cuando llegue el roble. No dejen de trabajar, simplemente ensamblen la estructura primero. Todos expusieron sus problemas uno tras otro, materiales, horarios de trabajo, especificaciones técnicas, defensa nocturna, logística médica, pensiones por invalidez, humedad en las viviendas de los trabajadores. Capacidad de carga del dique seco y carbón de reserva para las máquinas de vapor. Quienes podían hablar, lo hicieron, e incluso los más tímidos fueron animados a expresar sus preocupaciones más íntimas. Algunos problemas podrían resolverse, mientras que otros no podrían resolverse inmediatamente y solo podrían anotarse. Una vez planteados todos los temas, el humor de todos mejoró notablemente. Lord Lois dijo, es cierto. Solo planteando los problemas podremos resolverlos. Si los mantenemos ocultos, nunca se resolverán y se prolongarán. En el futuro, si tiene algún otro problema, puede informarnos a mí o a Elliot de inmediato. No puedo garantizar que se resuelvan todos los problemas, pero haré todo lo posible. Al escuchar las palabras de Lord Lois, los artesanos y técnicos ya no parecieron desanimarse. Especialmente aquellos constructores navales y artesanos portuarios de la provincia del sudeste, quienes inicialmente creyeron que los nobles del territorio del norte, como siempre, no entendían nada de asuntos marítimos. Ahora, sin embargo, habían descubierto que este caballero era diferente, y gran parte de su aprensión había disminuido, ya que sentían que construir un puerto allí podría no ser una tarea imposible después de todo. Lord Lois cerró su pequeño cuaderno y su mirada se dirigió una vez más a todos. Se han identificado problemas y, por lo tanto, deben abordarse específicamente. Sin un plan, incluso los artesanos y las máquinas más hábiles representan solo un esfuerzo desperdiciado. Fase 1. Estabilización de la cimentación y la dársena del puerto. Ataguía, drenaje, pruebas de pilotes, rompeolas preliminar, eliminar posibles peligros, como pescadores. Piratas. Fase 2. Muelles y vertedero. Elevación del rompeolas, muelles sobre pilotes y pilares, cimentación del almacén. Fase 3. Construcción naval y seguridad de la navegación. Astillero, quilla, faro y posiciones de cañones de defensa portuaria. El silencio llenó la habitación, interrumpido únicamente por el sonido de un bolígrafo rascando la pizarra de madera. Después de escribir, Lord Lois hizo una pausa y su mirada recorrió lentamente a Elliot, Russell y los otros líderes. Esta es la dirección general, paso a paso, una etapa a la vez. También necesitamos definir planes y objetivos diarios específicos. Todo debe tener un horario y un responsable, para que quede claro quién debe hacer qué, sin margen para eludir la responsabilidad. Por supuesto, lo que he escrito son solo ejemplos, los detalles reales aún deben ser formulados por usted, combinándolos con la situación in situ. Y, siempre que sigamos la secuencia y avancemos, incluso el proyecto de ingeniería más difícil podrá completarse. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio en el cobertizo. Con una dirección clara, los ojos de la dirección ya no reflejaban el desánimo y la confusión de antes. Elliot miró fijamente las líneas de texto en el tablero de madera, y una sensación de seguridad perdida hacía mucho tiempo resurgió en su interior. Había luchado con su espada en innumerables campos de batalla.
Pero solo después de convertirse en el supervisor del puerto del amanecer se dio cuenta de que la dificultad de liderar a la gente en la construcción de una ciudad era mayor que enfrentar a un enemigo de frente. Las palabras de Lord Lois parecían simples, pero estaban mucho más allá de lo que podía comprender. Resulta que aún me queda un largo camino por recorrer, pensó Elliot, sintiendo crecer en su interior un profundo respeto por Lord Lois. Todos miraron la letra legible en la pizarra de madera, y una chispa pareció encenderse nuevamente en sus corazones. El plan estaba en marcha, y tras el ascenso de los capataces, el ambiente en la obra se volvió algo más positivo. La mayoría de estos trabajadores habían jurado lealtad a Marea Roja relativamente tarde el año pasado. Tuvieron pocas quejas sobre el hecho de que Lord Lois los enviara a trabajar allí. La mayoría estaban agradecidos de que Lord Lois pudiera proporcionarles comida y un lugar para vivir. Así, con palas y azadas, trabajaron incansablemente, cargando y levantando, comenzando a cavar a través del barro blando y la grava. El centro de la zona mareal se fue vaciando poco a poco y fue surgiendo poco a poco un canal rudimentario que se convertiría en el contorno de la futura dársena del puerto. Elliot ordenó a los trabajadores construir un dique de madera en el borde exterior para evitar la entrada de agua de mar. Desafiando la brisa del mar, los trabajadores clavaron tablones de madera en el barro y luego rellenaron los huecos con sacos de arena. En ese momento, un área de excavación se derrumbó repentinamente. El lodo cayó al instante, atrapando a una decena de trabajadores, cuyos gritos resonaron en medio del ruido de la obra. Sin embargo, no había peligro. Lord Lois, alertado por el sistema de inteligencia diaria, ya había enviado refuerzos a la zona. Elliot dirigió a un equipo hacia el lodo y el agua, tirando de cuerdas y sacando a la fuerza a los 12 trabajadores. Afortunadamente, no hubo víctimas. Lord Lois se encontraba al borde del terraplén, señalando con la mano la zona del derrumbe. Hay que asegurar la obra. Coloquen tablones de madera sobre el suelo fangoso y estabilicen el exterior con sacos de arena. Además, excaven otro canal de desviación para dispersar el agua acumulada. Siguiendo las órdenes de Lord Lois, se trajeron tablones de madera y se colocaron para crear caminos sencillos que permitieran a los trabajadores caminar con firmeza sobre el suelo fangoso. Se excavaron canales de desviación y el agua acumulada retrocedió gradualmente. El área de trabajo interna dejó de estar inundada por olas de lodo, y la obra se volvió mucho más segura, con una reducción del 90% en los accidentes. Con el paso de los días, se excavó gradualmente una zanja profunda en el centro de la planicie mareal. El agua acumulada se dispersó mediante canales de derivación, y la línea de ataguía se apoyó firmemente sobre el lodo. Lo que una vez fue solo un lodazal ahora revelaba el contorno de un canal circular, con filas de troncos apilados a lo largo de las orillas, como un esqueleto rudimentario. Finalmente surgió la forma rudimentaria de la dársena del puerto. Los artesanos permanecieron de pie en el barro, contemplando la escena, con expresiones algo desconcertadas. Alguien levantó la mano para limpiarse el barro de la cara, soltando una carcajada. Realmente fue desenterrado. Un compañero que estaba a su lado no pudo evitar una sonrisa. El puerto, realmente se puede hacer. Los que tenían dudas ahora trabajaron más rápido y con más vigor que antes. Por supuesto, no todo salió perfectamente bien en la obra y poco a poco fueron surgiendo peligros externos. Los centinelas que custodiaban el vertedero a menudo oían un plop en mitad de la noche. Cuando la luz de la antorcha brilló, solo una serie de burbujas subieron a la superficie del agua, y luego silencio. También se encontró un montón de madera en el borde del dique con media marca de diente, además de astillas de madera flotando en el agua. Pero cuando los jinetes los persiguieron con antorchas, las huellas ya habían sido arrastradas por la marea. Los artesanos que trabajaban en el barro sentían ocasionalmente que el barro bajo sus pies vibraba levemente, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Elliot ordenó reforzar la vigilancia. Los puestos de centinela debían estar iluminados todas las noches. Esos hombres pez mostrarían a sus presas tarde o temprano. Capítulo 332. Las mareas nocturnas subieron con fuerza y densas sombras permanecieron en el borde de la presa. Un equipo de caballeros contuvo la respiración, acechando en las sombras, envueltos en túnicas grises. Pero los alrededores estaban extrañamente silenciosos, sin ninguna señal de guerra. ¿De verdad vendrán? Finalmente un joven caballero no pudo contenerse y preguntó. Elliot frunció el ceño. Silencio. Lord Lois dijo que lo harían, y así lo harán. Luego se giró y le susurró al ayudante que estaba detrás de él. ¿Ya se han retirado los barriles de madera y aceite que estaban aquí? Ya se han llevado a todos. Solo quedan unas pocas estructuras de madera en ruinas, no importa que las quemen. Elliot asintió, aliviado, y continuó mirando el agua oscura. Un momento después, un fuerte estallido rasgó la noche. Posteriormente, un pez gigante de aguas profundas, de más de 10 metros de largo, fue arrastrado por un grupo de sirenas y se estrelló contra la presa. Las estacas de madera vibraron, el barro se elevó por los aires y el agua se esparció como una lluvia de flechas. El campamento de Porto da Alborada se sumió inmediatamente en el caos, con una cacofonía de ruidos, y los trabajadores disfrazados de soldados huyeron en todas direcciones. El líder de los tritones en las sombras curvó sutilmente sus labios. Plan exitoso. Al mismo tiempo, en las sombras de la presa del otro lado, decenas de sirenas se elevaban en silencio. Las escamas de los tritones emitían un brillo siniestro, sus lanzas óseas estaban cubiertas de veneno y las bolsas en sus espaldas se abultaban, exudando sutilmente el aroma del aceite de lámpara. No todos los tritones eran monstruos sin mente, un pequeño porcentaje conservaba su inteligencia, incluso superando la de los humanos comunes. Entonces idearon un plan para intentar destruir estos campamentos humanos que aparecieron repentinamente y recuperar su territorio. Está claro que no se dieron cuenta de que los astutos humanos poseían la capacidad de predecir el futuro. Va ahora, rugió Elliot, su cuerpo estalló con un aura de batalla carmesí, y cargó hacia los tritones. A medida que Elliot avanzaba, los caballeros emergían continuamente de las sombras de las estacas de madera, con su aura de batalla pulsando entre las hojas de sus espadas. Un joven caballero avanzó hacia la línea del frente, con un aura de batalla azul emanando de su espada, cortando a un feroz tritón en dos con un solo golpe.
Al otro lado, un caballero de élite blandió su espada larga, derribando a un grupo de sirenas y tritones al suelo fangoso. Inmediatamente los compañeros se movilizaron para acabar con ellos, uno por uno. Sin embargo, estos tritones no estaban completamente desorganizados. Aparte de la sorpresa inicial, rápidamente formaron posiciones de batalla, tratando de ganar tiempo y esperar a que sus compañeros encendieran fogatas. Rugieron, blandiendo largas lanzas en la estrecha presa, participando en escaramuzas con los humanos. Pero los jinetes avanzaban en oleadas, obligando a los marinos a retroceder paso a paso, mientras la sangre y el agua fangosa se mezclaban y salpicaban contra las estacas de madera. Las sirenas y los tritones cayeron uno tras otro, sus bolsas de aceite se hicieron añicos en el suelo, pero ni un centímetro del campamento se incendió. Más de la mitad de los tritones murieron en la presa, su sangre goteaba hacia el mar a través de las grietas no selladas de la madera. Los pocos que quedaron se lanzaron frenéticamente a las olas, engullidos por la marea nocturna. En ese momento, una figura oscura y corpulenta emergió de las olas distantes. Con una extraña corona ósea creciendo en su frente, era el líder de este grupo de sirenas. Sus ojos brillaron con una luz azul siniestra y dejó escapar un grito ronco y penetrante, aparentemente maldiciendo a sus subordinados fallidos. Luego, de repente, se hundió en las corrientes oscuras, desapareciendo sin dejar rastro. Elliot envainó lentamente su espada, mirando el oscuro y pesado horizonte del mar. El campamento aún estaba en caos, pero ninguna parte del mismo había sido quemada, el campamento humano estaba sano y salvo. A medida que la noticia llegó al campamento principal, el miedo de los residentes se convirtió gradualmente en emoción. Los defensores, antes tensos, ahora se dieron cuenta de que, por astutos que pudieran ser los sirenas, el señor siempre estaba un paso por delante de ellos. El ataque nocturno cesó y el ataque principal fue interceptado. No hay bajas y los depósitos y suministros están intactos. Tras el recuento, hay más de 80 cadáveres en el lugar y los tritones que escaparon fueron arrastrados por la marea. Elliot informó a Lois los resultados de la batalla en detalle. Lois escuchó atentamente, sonrió y asintió en señal de aprobación. Muy bien, manejaste la situación de manera limpia y eficiente. Todo esto gracias a su meticulosa planificación, señor. Sin su previsión, habría sido difícil garantizar la seguridad del campamento hoy, dijo Elliot con genuina admiración en la voz. Luis sonrió y agitó la mano, interrumpiendo, basta de halagos. Miró el mar en calma y dijo con voz grave, pero esto es solo una solución temporal. Mientras el líder de los tritones permanezca en su fortaleza cavernícola y esta permanezca intacta, la simple defensa en tierra nos mantendrá siempre bajo control. Un día, habrá un fracaso que traerá consecuencias inconmensurables. Por lo tanto, debemos tomar la iniciativa, destruir por completo su guarida y eliminar los problemas futuros. Elliot asintió, pero dudó un poco antes de hablar. Tienes razón, pero no tenemos suficientes barcos en este momento, y nuestras capacidades para una expedición marítima son insuficientes. Además, desconocemos la ubicación exacta de la fortaleza de los tritones. Lois tomó un cuaderno, hojeó algunas páginas con bocetos y dijo, ya le pedí a algunas personas que exploraran la ubicación exacta. Tengo algunas ideas para el proyecto, escuchen y vean si son factibles. Entonces, en lugar de presentar sus ideas inmediatamente, llamó a Silco. Después de resolver la crisis de la bruja de la desesperación, Lois lo llevó a Down Harbour y le asignó la tarea de manejar trabajos relacionados con la demolición. Regresaría con ellos la próxima vez que regresaran a Ciudad Marea Roja, y ahora podría ser útil para algo. Tan pronto como Silco llegó, Lois le dijo directamente, por favor, explícame, de la forma más sencilla posible, los dos tipos de bombas mágicas que te pedí que fabricaras en la Ciudad de Marea Roja. Silco inmediatamente recogió los artículos preparados, agitándolos en su mano como si les estuviera mostrando a Elliot y Lois un juguete peligroso. En resumen, tenemos dos nuevos tipos de bombas mágicas. La primera es un bloque de lodo flotante. Se lanza a la grieta de una cueva y se expande al entrar en contacto con el agua, endureciéndose tras unas pocas docenas de minutos y sellando la abertura. La otra se llama bomba mágica direccional. No te dejes engañar por su pequeño tamaño, es bastante potente. Al fijarla a una roca y encenderla, ese punto específico colapsa al instante. Lois asintió, pero no ignoró los detalles. ¿La marea se llevará estas bombas mágicas? La expresión de Silco se tornó seria. Colocamos los bloques de lodo flotantes en conchas con ganchos de anclaje. Tras lanzarlos al agua, primero fijamos las anclas en grietas de rocas o escombros, y luego tiramos de ellos firmemente con una cuerda corta para que la marea no los mueva. La bomba mágica direccional tiene una capa exterior a prueba de salpicaduras y, en su interior, una pequeña mecha temporizada y un núcleo de combustión lenta, lo que te da tiempo suficiente para retirarte. En resumen, primero asegura tus objetos y luego sal. Le explicó todo con mucho cuidado, y no solo Lois, sino también Elliot, que estaba a su lado, asintieron repetidamente. Lois volvió la mirada hacia Elliot. Elliot, reúne a 30 hombres, infíltrate en la guarida de los tritones y usa estos dos tipos de bombas mágicas para acabar con ellos. ¿Podrás hacerlo? Elliot miró los dos objetos en la mano de Silco y dijo con firmeza, sí, señor, puedo. Luego comenzó a reflexionar sobre los detalles tácticos y los expresó en voz alta. 100 jinetes serían más que suficientes. El primer equipo para reconocimiento y ubicación de ruta. El segundo equipo para transportar y desplegar los bloques de lodo flotantes y las bombas mágicas direccionales. El tercer equipo para cobertura y apoyo en caso de evacuación de emergencia. Cada persona lleva un bloque de lodo flotante y 3 bombas direccionales, así como cuerdas, ganchos de anclaje y equipo de buceo. El momento elegido será cuando los bancos de peces estén más dispersos. El primer equipo realizará un reconocimiento cerca de la orilla para confirmar la seguridad. El segundo equipo entrará al agua simultáneamente desde ambos lados para posicionar y asegurar la estructura. El tercer equipo proporcionará cobertura en el exterior. En caso de un contraataque desde el interior de la cueva, el tercer equipo usará tubos de fuego y bengalas para llamar la atención y asegurar que la ruta de escape esté despejada. El lodo debe solidificarse en el tiempo asignado, y las bombas direccionales serán operadas por caballeros experimentados. Los reclutas novatos nunca las operarán solos.
Lois interrumpió. ¿Qué pasa si el reflujo bloquea el paso o impide que atraquen pequeñas embarcaciones? Elliot replicó. Hay 3 medidas de seguridad: la ventana de marea, la potencia de fuego de la costa y la cortina de humo. Y la demolición de emergencia para provocar el derrumbe de los muros laterales como último recurso y ganar tiempo para la retirada. Por supuesto, es un esfuerzo desesperado. ¿Y qué pasa con las bajas?, insistió Lois. El objetivo es 0 víctimas, pero nos preparamos para el peor escenario. Los heridos serán trasladados de inmediato al puesto médico cerca de la costa en una pequeña embarcación. Si quedan atrapados, el equipo les brindará cobertura y el fuego desde la costa priorizará el rescate. Lois cerró su cuaderno, miró al horizonte y ordenó con calma. Primero, realicen 2 rondas de ejercicios en las inmediaciones, despliegue práctico y pruebas de seguridad cerca de la costa. Y un ejercicio de retirada completa. Una vez que todo esté en regla, procedan con el ataque según lo planeado. Recuerden, el ataque debe ser preciso y rápido, y la retirada aún más precisa y veloz. Es fundamental que todos regresen sanos y salvos. Elliot asintió con voz firme. Por favor, tenga la seguridad, señor. La fosforescencia brillaba en las paredes húmedas de la cueva, reflejando rostros distorsionados. Esta era la fiesta nocturna de los tritones, o quizás algún tipo de ritual. Varios adultos fuertes se golpeaban entre sí con lanzas de hueso, como para probar su fuerza, a veces incluso hiriendo a otros. Cerca de allí, algunas personas colgaban en cadenas entrañas de animales marinos recién desgarradas y las ofrecían a otros para que las olieran, como si intercambiaran cumplidos. Los ancianos rompieron en fragmentos las conchas capturadas, emitiendo breves risas con un ritmo específico. Para ellos, esta fiesta era al mismo tiempo entretenimiento y una manera de mantener el orden dentro del grupo. Y en el centro del banquete, en un trono de piedra, el líder de los tritones estaba sentado solo, mirando la pared de piedra como si contemplara algo. Al otro lado de la playa, un grupo de humanos apareció de repente. Colocaron estacas de madera en la arena, construyeron cercas de madera y trataron la playa, que habían controlado durante mucho tiempo, como su propio patio trasero. Intentó atacarlos, queriendo recuperar el control. Pero varios ataques fueron ineficaces. En una ocasión, su ofensiva a mayor escala fue emboscada e interceptada por humanos, lo que los obligó a abandonar a casi la mitad de sus guerreros. Sin embargo, esto no lo desanimó, solo lo irritó. Estaba decidido a bloquear a todos estos invasores de la costa, y no permitirles más que colocaran sus secuaces en las aguas poco profundas. Está claro que los fracasos anteriores también le habían hecho darse cuenta de que ya no podía zambullirse tan fácilmente como antes, necesitaba emplear tácticas más astutas. Si una confrontación directa no funcionaba, utilizaría engaños para atraerlos a las profundidades y luego capturarlos a todos. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras calculaba cómo el próximo ataque podría ser más sigiloso, más mortal. Por supuesto, no sabía que, en ese momento, al otro lado del arrecife sumergido, un grupo de figuras se movía lenta pero ordenadamente. Las rocas estaban empapadas y las algas se balanceaban. Los caballeros de la marea roja, vestidos con trajes de buceo negros, se movían en múltiples columnas, navegando sigilosamente entre los arrecifes y la bruma del mar, buscando el silencio en cada movimiento. Elliot estaba en un bote pequeño. No era muy bueno nadando, pero para esta operación, fue al frente como comandante general. Llevaba un abrigo gris y tenía varias bengalas delante, como medida de precaución. 45 minutos después del inicio de la marea baja, la velocidad de la corriente está entrando en un periodo de calma, informó en voz baja un caballero familiarizado con las aguas. Elliot dejó escapar un suspiro frío y dio la orden en voz baja. Equipo primero, avancen. Tan pronto como se dio la orden, pequeñas ondas se extendieron por el agua. El primer equipo se deslizó en el mar nocturno como peces. Eran caballeros de la marea roja cuidadosamente seleccionados que sabían nadar. Sus trajes de buceo se aferraban a su piel, sus bombas mágicas estaban empacadas en mochilas especiales. Bloques de barro flotantes estaban atados a sus cinturas y ganchos de ancla estaban encajados entre los huesos de sus dedos mientras nadaban hacia las distintas partes del arrecife sumergido. Su misión era comprender a fondo la topografía de este arrecife y la ubicación de los tritones. Gorgoteo. Gorgoteo. 3 sigilosos caballeros nadaron lentamente hasta el borde de una grieta. El líder apoyó la mano en el hombro de un camarada, indicándole una pausa. Luego se acercaron en silencio a la pared de la cueva, mirando cautelosamente hacia el interior con la parte superior del cuerpo. Los veo. Nunca habían visto una escena de fiesta entre sirenas tan de cerca. La cueva tenía forma de arco, con una losa de piedra hundida en el centro, cubierta con restos destrozados de animales marinos. Decenas de sirenas, algunas arañándose con lanzas de hueso, otras estirando los brazos para lanzar espinas de pescado al techo de la cueva, algunas incluso peleando por una ristra de entrañas viscosas. Mordiéndose unas a otras. La escena era sangrienta y siniestra, con una niebla de sangre que se extendía lentamente por el agua. Los caballeros de la marea roja permanecieron inmóviles observando la escena. Incluso una sola burbuja de uno de ellos podría desencadenar un frenético alboroto por parte de estos monstruos. Miradas silenciosas se cruzaron. El líder levantó lentamente la mano, haciendo un gesto que decía, vete. Los otros dos asintieron sin dudarlo un instante y rápidamente se giraron para sumergirse nuevamente. Desaparecieron entre las sombras profundas, sin perturbar siquiera levemente el flujo del agua detrás de ellos, yéndose tan silenciosamente como si nunca hubieran estado allí. Al regresar a la orilla cercana, rápidamente subieron de nuevo al barco de mando principal. El líder dibujó símbolos en una pizarra con agua, objetivo confirmado. La mayoría de las sirenas están reunidas en la cueva para un festín, las patrullas son escasas. Elliot cogió la pizarra con el corazón rebosante de alegría. Ordenó en voz baja, segundo equipo, entren al agua. El segundo equipo entró silenciosamente al mar, dividiéndose en rutas izquierda y derecha, buceando hacia la guarida de la gente sirena desde ambos flancos del arrecife sumergido. Eran como sombras silenciosas, moviéndose lentamente a lo largo de la pared de la roca, pero de una manera muy ordenada y silenciosa. De 2 en 2, una persona sostenía la carcasa del dispensador mientras la otra protegía el lateral, bloqueando posibles corrientes turbulentas.
Los bloques de barro flotantes estaban envueltos en lonas aceitadas, sus estructuras recubiertas con capas antideslizantes y cuerdas cortas impermeables, con los ganchos en los extremos brillando ligeramente. El jinete llegó a una grieta en la roca, empujó la caja dentro del hueco, tiró rápidamente de la cuerda con las yemas de los dedos, fijó el gancho de anclaje profundamente en la pared de la roca, estiró la cuerda. Hizo un nudo y luego la dobló hacia atrás para mayor estabilidad. La persona que proporcionó cobertura sacó una bomba mágica direccional de una bolsa impermeable y la insertó en una cavidad en la pared lateral de la grieta en la roca. La mecha se enrolló en círculos alrededor de la abertura en la roca. El núcleo de combustión lenta se colocó en el compartimento previamente reservado y, finalmente, se colocó un imperdible en su lugar. Desde la colocación del primer bloque de lodo flotante hasta la instalación final de la última bomba direccional, transcurrieron exactamente 10 minutos, sin ningún error. A los 25 minutos, bajo la escolta y recepción del tercer equipo, todos los participantes habían regresado silenciosamente al punto de encuentro, sin que faltara nadie, siendo sus movimientos precisos y eficientes, tal como habían ensayado una docena de veces. Elliot estaba agachado en el pequeño bote, con una mano sosteniendo su reloj de bolsillo y la mirada fija en las olas. Contó mentalmente en silencio, 26, 27. Capítulo 333. Y Gorgle, Gorgle. Una risa estridente se mezcló con el tintineo de las lanzas de hueso. Varios jóvenes machos competían en una charca, desgarrándose y golpeándose, con las escamas volando. Un Murloc con espinas de algas en la espalda clavó violentamente una lanza de hueso en la articulación del hombro de un compañero, salpicando sangre verde maloliente, que solo provocó aullidos y vítores de los espectadores. En un trono tallado en roca en descomposición, la corona de hueso del líder Murloc brillaba tenuemente. Observaba la carnicería que se desarrollaba abajo, murmurando con una risa baja. Esta era su segunda forma favorita de entretenimiento. La primera, naturalmente, era el brutal asesinato de esos simios bípedos. De repente, se oyó un leve clic. Aunque extremadamente sutil, las aletas auriculares del Murloc lo captaron. El líder frunció el ceño, a punto de girar la cabeza, cuando vio que en cierta grieta de la roca, la marea que había fluido anteriormente se había detenido de repente. ¡Auge! Una masa de material fangoso, de color marrón grisáceo, explotó desde las profundidades de la grieta, acompañada de un ruido sordo y un sonido aplastante, llenando pegajosamente todo el pasaje. Numerosas corrientes de agua quedaron bloqueadas instantáneamente y el reflujo se volvió caótico. Al mismo tiempo, una segunda ola explosiva de luz de alta temperatura estalló abruptamente desde varias posiciones en las paredes laterales. Se activaron bombas mágicas direccionales. La pared de roca explotó como una erupción volcánica, y barro, rocas fosforescentes, fragmentos de huesos y carne de Murloc fueron arrastrados simultáneamente por el torrente que se derrumbó. ¡Rana! El líder rugió de rabia y conmoción, corriendo desesperadamente hacia el pasaje principal. Frente a él, las rocas se desmoronaban sin cesar, y los cuerpos ahogados de sus familiares yacían esparcidos. Era uno de los pocos individuos del grupo con memoria ancestral, con una inteligencia superior a la de los humanos comunes. Creía que, si escapaba, tendría la oportunidad de ascender de nuevo. Entonces el líder Murloc, empuñando un cuerno extraño, corrió hacia la entrada de la cueva, queriendo escapar de aquella escena infernal. Pero aguardando en la orilla, junto a la entrada, estaban 5 caballeros de la marea roja, que llevaban mucho tiempo preparados. En medio del rugido, bombas mágicas y flechas de ballesta se dispararon simultáneamente, y los lanzallamas barrieron el agua, incinerando a cualquier Murloc que escapara. El líder Murloc apenas había dado un paso cuando 3 rayos de aura de batalla descendieron, cruzándose en el aire. Soplo. Un chorro de sangre brotó de su garganta, su huesuda corona se hizo añicos y, al caer, el cuerno que sostenía rodó hacia la marea y un jinete lo pateó a bordo en la playa. Elliot avanzó lentamente, con su espada larga girando, y le cortó completamente la cabeza. Él terminó. Fue una masacre. El resto del combate después de la explosión duró menos de 10 minutos. Fuera de la entrada de la cueva, 100 caballeros ya habían completado el bloqueo y eliminado a los enemigos restantes. Los cadáveres Murloc flotaban como olas y la sangre se extendía alrededor de la entrada de la cueva, formando un extraño color púrpura oscuro. Los caballeros con armadura regresaron en barco, trayendo manchas de sangre aún frescas y sabor a sal. Arrastraron los cuerpos de los Murlocs envueltos en arpillera, armaduras de huesos rotos y algunos artefactos malditos que habían sobrevivido. Un objeto particularmente notable era un cuerno óseo inusualmente extraño. Se curvaba como un segmento de la columna vertebral de una bestia marina, con varios círculos de escritura desconocida en la punta, aún ligeramente calientes y temblorosos. Dentro de la tienda principal de Down Harbor, Lord Lois revisó el último informe de progreso. Elliot entró, dándose un ligero golpe en el pecho con el puño derecho. Misión cumplida. La cueva Murloc ha sido sellada. El líder ha muerto, más de 100 enemigos eliminados, sin bajas de nuestro lado. También han regresado los suministros, dijo, haciendo una pausa, y luego hizo un gesto a los 2 jinetes que estaban detrás de él para que le presentaran el botín de guerra. Lord Lois asintió y dijo débilmente, muy bien, limpio y eficiente. Todos estaban radiantes de alegría. Sin embargo, Lord Lois no mostró ningún entusiasmo triunfal, pero esto es solo el comienzo. Era solo la pequeña tribu de Murlocs más cercana. Hizo una pausa, pero la victoria es victoria y merece ser recompensada. 30 monedas de oro a cada participante, a distribuir según la lista de asistencia, sin deducción. Los caballeros estaban vigorizados y sus rostros mostraban una alegría incontrolable. 30 monedas de oro era una suma considerable, y no se trataba solo del dinero en sí, sino también de la afirmación de Lord Lois con respecto a ellas. Silco, que estaba en un rincón, rió entre dientes y se acercó. Yo también contribuí bastante. Si no fuera por las bombas mágicas que preparé, ¿cómo habría sido tan sencillo? Lord Lois, quiero más dinero. ¿Qué le parecen 50 monedas de oro? Lord Lois lo miró, suspiró y le pidió a un caballero que le entregara 50 monedas de oro.
Dios mío, muchísimas gracias, Lord Lois. Silco sonrió de inmediato, poniéndole la bolsa en los brazos. Elliot, que estaba cerca, no pudo evitar murmurar en voz baja, ¿no es su salario mensual mucho más alto que eso? Lambert respondió con calma, más del doble, sin contar las diversas bonificaciones. Tras la distribución de las bonificaciones, los caballeros se retiraron a sus cuarteles. Los disturbios se calmaron, dejando solo a Lord Lois y algunos guardias en la tienda de mando. Lord Lois estaba sentado en la larga e improvisada mesa de madera rústica, haciendo girar algo en la palma de su mano. Se trataba de uno de los botines de guerra traídos recientemente, el cuerno de Murloc. Vibró levemente en la palma de Lord Lois, como si alguna naturaleza salvaje e indómita aún persistiera en su interior. Todavía se está moviendo, le recordó Lambert suavemente, con la mano inconscientemente apoyada en la empuñadura de su espada. Lo sé, dijo Lord Lois con calma, pero continuó jugando con él en su mano. Lord Lois no temía que se tratase de un objeto maldito, pues había sabido de su existencia días antes a través del sistema de inteligencia diaria. Era un antiguo artefacto Murloc roto utilizado en rituales de invocación de guerra. Su función era atraer fuertemente a los Murlocs del entorno hacia un entorno costero, estimulando su conciencia colectiva y agresividad. Aunque la tribu Murloc fue exterminada de una sola vez, todavía existen docenas de tribus similares en esta región marítima. Y las verdaderas amenazas eran la realeza Murloc en los mares lejanos, las flotas piratas errantes y otras fuerzas tanto dentro como fuera del imperio. Pero ese cuerno era un buen artículo. Si logras atraer a los Murlocs, puedes llevarlos a la orilla. Si vienen, serán aniquilados en las trampas que hemos preparado. Lord Lois colocó el cuerno en una caja sellada y la cerró lentamente. A corto plazo, se centrará en establecer un sistema de defensa centrado en el puerto. ¿Tomar la iniciativa para atacar? Eso tendría que esperar hasta que se lanzara la flota de largo alcance. Se puso de pie, con la mirada fija en la costa oscura. Ese día no está lejos. Al tercer día después de la erradicación del nido de Murloc, una delegación de artesanos del territorio de la Marea Roja llegó a Porto da Alborada. La mesa de conferencias estaba instalada en la oficina improvisada recién reparada. Las paredes de madera estaban sin pintar, y el viento, con un olor a sal, silbaba entre las grietas. Sin embargo, la sala ya estaba llena de gente. Lord Lois estaba sentado a la cabecera de la mesa, con varios planos arquitectónicos cuidadosamente dispuestos a su lado. No dudó en decir nada y habló sin rodeos. El problema de los Murloc está resuelto. La construcción de nuestro puerto debe pasar ahora a la siguiente fase. Una docena de artesanos de la ciudad principal de Red Tide, liderados por Mac, estaban parados en una esquina. Lord Lois dijo, Porto da Alborada no es solo un puerto. Debe convertirse en un centro de rutas marítimas y la primera ciudad costera del territorio de la Marea Roja. Por lo tanto, a partir de ahora, no solo debemos excavar la dársena del puerto y construir astilleros, sino también construir almacenes, zonas residenciales, talleres y mercados. Señaló varias líneas circuladas en el mapa que tenía sobre su escritorio. Primero, las áreas de almacén y taller deben estar listas en 2 semanas. La zona residencial de los ciudadanos debería seguir el mismo ejemplo. Comenzar por construir casas con cúpulas al estilo de la Marea Roja. El primer grupo de artesanos debería mudarse en 15 días. Mac respondió de inmediato. Los materiales de construcción ya se transportaron desde la ciudad principal de Marea Roja. Las grúas se ensamblaron ayer y los vagones de ferrocarril se probaron esta mañana. Si la lluvia no es muy fuerte, podemos hacerlo. ¿Y qué pasa con el trabajo?, preguntó Lord Lois. 220 obreros cualificados, además de 30 mecánicos y 7 herreros. Mac hizo una pausa. Saben qué hacer, pero aún así necesitan un cronograma de construcción claro. Lord Lois asintió y dijo, tienen una división clara del trabajo. El horario se publicará en la entrada de cada área de trabajo mañana por la mañana. Se realizarán inspecciones cada 2 días y las recompensas y sanciones se distribuirán con prontitud. Hizo una pausa, miró a todos y enfatizó, esta es la primera ciudad frente al océano. No la construyan como un campamento portuario. Todos asintieron rápidamente, prometiendo completar la tarea. Después de la reunión, todos se retiraron, pero Lord Lois se quedó, mirando el boceto de la zona del puerto en la pared, como si contemplara una ciudad aún por completar. La niebla matinal sobre el puerto aún no se había disipado por completo, pero un grupo de personas ya se había reunido en el terreno elevado cerca del rompeolas. Mac, con su bolsa de herramientas, sostenía una planta doblada en la mano izquierda y varias banderitas de advertencia en la derecha. Sus pasos no eran largos, pero caminaba con paso rápido. Detrás de él, varios maestros artesanos de la ciudad principal de la Marea Roja lo acompañaban. Cada uno llevaba una cuerda de medir y un mazo, conversando en voz baja mientras caminaban. Este lugar tiene buena tierra, protegida del viento. La capa de suelo es compacta, lo que facilita la construcción de las cimentaciones. Se puede instalar un punto de descarga de barco cerca, acortando la ruta de traslado. Al llegar al centro del terreno elevado, Max se detuvo, levantó la mano e hizo un gesto, usando esta roca natural como punto de referencia. La parte occidental se destinará al almacenamiento y la parte oriental se reservará para el mercado. Varios artesanos se separaron de inmediato. Algunos esparcieron polvo de piedra para trazar líneas, otros recogieron astas de bandera para medir distancias punto por punto. Con sus pies pisando la tierra húmeda, líneas de tiza quebradas fueron delineando gradualmente los contornos del área. Mac miró hacia la dársena del puerto. El viento soplaba desde allí, trayendo un ligero olor a sal. Añadió con naturalidad, mantengan los almacenes lo más cerca posible de la dársena del puerto para facilitar la descarga. Trasladen el mercado allí, es un lugar abierto y soleado, y será un buen negocio en el futuro. Un joven artesano que estaba cerca sonrió. ¿Has pensado siquiera dónde van a vender los puestos? Lord Lois dijo que este no es un muelle temporal, sino una ciudad que necesita mantenerse firme en el futuro, dijo Max sin volver la cabeza. Si no tiene cerebro, regresa a casa. Dicho esto, ya había pasado a la siguiente sección, refunfuñando mientras comparaba la pendiente. El drenaje aquí es natural, no hay necesidad de excavar muy profundo.
Regresa y dile al equipo de carpintería que prepare los materiales según los planos del almacén de Marea Roja. Los artesanos charlaban animadamente, ya no tan reservados como al llegar. Incluso durante las mediciones, las risas eran más relajadas. En la parte occidental del puerto, el ruido de los tornos de vapor aumentaba y disminuía. Una enorme base de piedra se elevó lentamente sobre la grúa sobre rieles, moviéndose de manera constante hacia los cimientos del nuevo almacén designado. Un artesano calvo estaba sentado en el asiento trasero de un vagón de transporte con engranajes, sosteniendo una viga de madera con ambas manos, deslizándose lentamente por las vías. Con una sonrisa inconsciente en su rostro. Esta fue la primera vez que Puerto da Alborada utilizó grúas sobre raíles y vagones de transporte con engranajes, nuevas tecnologías traídas por la Delegación de Artesanos de Marea Vermella. Este conjunto de equipo fue mejorado por la Delegación de Artesanos de la Marea Roja en la ciudad principal de la Marea Roja, y el prototipo se originó a partir de bocetos dibujados a mano por Lord Louis. La grúa ferroviaria extendía rieles de hierro sobre el suelo, con un cabrestante y una polea en el extremo de su pluma. Impulsada por una rueda de cable a vapor, podía transportar objetos pesados con facilidad a decenas de metros de distancia. El vagón de transporte con engranajes era aún más ingenioso. La rotación manual del eje delantero accionaba un engranaje interno, complementado con una ligera asistencia de vapor, lo que permitía el transporte estable de rocas enteras sin necesidad de decenas de personas para juntarlas. Es mucho más ligero que llevarlo a hombros, exclamó un trabajador, observando cómo la grúa bajaba sin cesar una viga de quilla entera hasta su lugar. Esta cosa es un auténtico monstruo. No es un monstruo, es tecnología de la Marea Roja, sonrió otra persona, sosteniendo el gancho de montaje. Aún no has visto al monstruo en el taller de vapor. Solo quema madera, pero puede hacer girar los martillos en 3 alas de martillos enteras. Alrededor del mediodía, Lord Louis montó su caballo para inspeccionar el sitio. Mac estaba a punto de ordenar a sus hombres que construyeran el muro de un almacén, pero Lord Louis lo detuvo inmediatamente. Este lado es muy bajo, muy cerca de la dársena del puerto, dijo Lord Louis, mirando el plano y hablando lentamente. Hay que elevarlo al menos 60 centímetros. En invierno, cuando baja la marea y la niebla salina, la madera puede sufrir una ligera corrosión o la capa inferior puede inundarse. Abrió su cuaderno y señaló 3 problemas. La base de soporte debe tener una barrera de humedad de doble capa, las paredes deben usar paneles aislantes y la capa exterior debe estar pintada con resina. Si no se cumplen estas condiciones, consiga los materiales en la ciudad principal de Marea Roja. Mac respondió solemnemente, entendido. Se dio la vuelta y ordenó retirar los materiales recién colocados, dando instrucciones, inspeccionen todos los cimientos y reháganlos esta noche. Al anochecer, en el crepúsculo, los trabajadores reemplazaron los materiales viejos con un nuevo lote de piedras de cimentación elevadas, apilando las viejas nuevamente en el patio para su reorganización. Nadie se quejó. No se trataba de un desperdicio de materiales, sino de una planificación para el futuro. Sin embargo, al otro lado de la zona este, en la zona reservada para futuras residencias, el ambiente era más relajado que en otras obras. Y esto será una taberna en el futuro, le dijo Lord Louis a Mac, de pie en la ladera. Al lado, habrá baños y un escenario. El equipo de carpintería debe elaborar los planos, pero primero hay que definir las ubicaciones. Para que la gente se quede, es necesario que haya lugares donde puedan comer, beber, ducharse y ver espectáculos. Mac asintió e inmediatamente ordenó a los carpinteros que instalaran estacas marcadoras. No muy lejos de allí, un joven artesano, al enterarse de los balnearios, sonrió. ¿En serio van a construir balnearios? Creía que solo podría tomar baños calientes en la ciudad principal de la Marea Roja el resto de mi vida. Alguien talló un sol en el marco de la puerta de un almacén, con 2 patrones ondulados dibujados debajo. Este era el emblema de Puerto da Alborada, que representaba el sol y la marea. Más adelante, a lo largo de la valla del edificio, colgaban varias placas pequeñas talladas en madera con inscripciones garabateadas. Puerto terminado, reina la paz, próxima apertura, que las familias se instalen aquí sanas y salvas. Estas no eran cosas que Lord Louis hubiera aceptado. Era un obrero semianalfabeto que le pidió a alguien que las escribiera y luego las colgó. Otros las vieron y también las hicieron. Con el tiempo, comenzó a perfilarse el contorno de la zona residencial. Se construyeron sucesivamente varios prototipos de casas de madera, con techos cubiertos con tejas de madera impermeables de doble capa y paredes pintadas con pasta de resina. Los marcos de las puertas eran estructuras arqueadas al estilo de la Marea Roja, y las puertas estaban talladas con motivos del puerto de Alborada. Mac dirigió personalmente a los artesanos en la inspección de las estructuras, secándose el sudor y diciendo, primero, sigue este patrón, luego construye fila por fila. Cerca de allí, varios jóvenes artesanos que llevaban tablones de madera no pudieron evitar detenerse al pasar. Miraron las casas, sus ojos brillaban con una expresión sin precedentes. Esto empieza a parecerse a la ciudad principal de la Marea Roja, susurró alguien, con la voz ligeramente temblorosa, mostrando cierta incredulidad. El año pasado viví en una casa como esta. Era tan cálida como la primavera en pleno invierno, dijo otra persona sonriendo. El ritmo de la construcción se aceleró notablemente después de eso. Algunos ofrecieron a quedarse y trabajar horas extras, otros recogieron meticulosamente las virutas de madera. Al caer la noche, se encendieron hogueras junto al puerto. Un viejo artesano contempló las casas prototipo con cúpulas en lo alto y, en silencio, colocó una nueva tabla de madera bajo la cerca. El cartel decía, que el Señor de la Marea Roja nos bendiga. Capítulo 334. El contorno del rompeolas ya había aparecido. Las estacas guía alineadas aseguran la entrada del canal como una cuerda. Transportadores accionados por engranajes se deslizaban a lo largo de la costa, empujando constantemente pesadas vigas de madera hacia sus respectivas bases. Grúas suspendidas se balanceaban de un lado a otro sobre vías elevadas, con gruesas cuerdas colgando de ellas, levantando y colocando bloques de granito uno por uno. El supervisor coordinaba la cola en un extremo, mientras en el medio, alguien probaba el mecanismo de bloqueo del brazo de la grúa. Russell,
como director técnico del puerto de Alborada, se encontraba en lo alto de la pendiente, con los brazos cruzados, mirando fijamente la hilera de pilotes recién hincados. Permaneció inmóvil hasta que cesaron las estacas, y entonces asintió levemente. Los trabajadores de la costa lo vieron y lo saludaron, Lord Russell. Nadie encontró nada malo en ese título. Russell no respondió, solo asintió levemente. Pero, en el fondo, surgió un sentimiento sutil. Este puerto, esta presa, le infundía un sentimiento de pertenencia, incluso de orgullo. Russell era originalmente estibador de la familia Calvin. Aunque podría considerarse un capataz, dentro de la jerarquía familiar, un artesano era, después de todo, solo un artesano. Pero, como plebeyo, Russell estaba bastante contento. Se casó, tuvo hijos y, poco a poco, fue acumulando puestos de relevancia. Originalmente, planeaba dedicar su vida a vigilar los diques del sureste. De mayor, enviaría a su hijo a Cidade da Maré como capataz. Una vida así, aunque no glamurosa, le brindaría éxito. Hasta que un día, una orden frustró sus planes. La familia Calvin enviaba a alguien para ayudar al octavo joven maestro a construir un puerto en el norte. Había sido elegido, pero tuvo la mala suerte de serlo. Superficialmente, se dijo que era un gesto de gratitud, pero en el fondo sabía que semejante tarea era equivalente al exilio a los ojos de su familia. Russell no durmió esa noche, despidiéndose de su esposa e hijos uno por uno, e incluso organizando sus asuntos personales. Él pensó que iba a morir. Sin contar lo que vio en ese viaje hacia el norte, suelo helado, ruinas, gente hambrienta y viento y nieve interminables. Fue solo al llegar a Ciudad Marea Roja que se dio cuenta de que el norte era diferente de la tierra bárbara que había imaginado. Esa ciudad estaba aún más organizada y era más próspera que muchas grandes ciudades del sudeste. Por primera vez, empezó a pensar que quizá las cosas no necesariamente iban a empeorar. Pero cuando ese día llegó al sitio de construcción del puerto de Alborada y pisó el barro, su corazón se hundió nuevamente. Había trabajado en 7 proyectos portuarios en el sur. Con solo pisar el suelo, podía calcular cuánta piedra se necesitaría para rellenarlo. Sabía qué tipo de suelo podría soportar una presa y qué tipo de suelo podría provocar su colapso. Y eso no era terreno firme, era arena movediza que podía tragarse a la gente. Temo que este aluvión de lodo pueda tragarse un puerto entero. Esa fue la primera impresión que Russell tuvo de Porto da Alborada. Lo que más le preocupaba era el increíblemente joven Lord Louis. Russell había visto las consecuencias de la interferencia de la nobleza en los proyectos. A veces, una simple frase como creo que esa línea de vertedero se podría trasladar allí puede añadir medio año a la construcción de un puerto. Con solo mirar la elección del lugar, supo que Lord Louis no sabía nada sobre construcción de puertos. En aquel entonces, Russell permanecía todos los días junto al agua turbia, aparentemente en silencio, pero en su interior ya estaba planeando su estrategia de retirada en caso de fracaso. Después de todo, no quería ser enterrado en un proyecto mal concebido de un noble. Pero tan pronto como Russell decidió tomar las cosas paso a paso, Louis lo sorprendió. El joven Lord convocó una pequeña reunión de dirección, sin formalidades superfluas, yendo directo al meollo del asunto y negándose a entrar en charlas vacías. Dividió el enorme proyecto de construcción del puerto en tareas por fases, estableciendo plazos y asignando responsabilidades para cada etapa, e incluso enumerando los planes de emergencia uno por uno. El ambiente negativo, inicialmente marcado por charcos de barro, plagas de peces y baja moral, se disipó rápidamente bajo ese plan claro, siendo reemplazado por un espíritu de colaboración que se había despertado. En los días siguientes, Lord Louis nunca extralimitó su autoridad ni dictó detalles. Louis todavía inspeccionaba el sitio diariamente, pero nunca interfirió en los detalles de la construcción. Cada vez que tenía una nueva sugerencia, simplemente la escribía en su cuaderno y dejaba que Mike y Russell decidieran si era factible. Ustedes son los expertos en esto. Si dices que es posible, entonces hazlo a tu manera. El tono de voz de Louis cuando dijo esto era tranquilo, pero transmitía una sensación natural de confianza. Por primera vez en presencia de un noble, Russell sintió un extraño respeto, no una demostración de fuerza, sino más bien el trato a los artesanos como verdaderos miembros del equipo. Lo siguiente que sorprendió a Russell fueron las 2 nuevas herramientas que el gremio de artesanos de la Marea Roja trajo para la construcción del puerto. Un dispositivo, llamado grúa pórtico, podría deslizarse suavemente a lo largo de rieles preinstalados, utilizando un cabrestante para levantar secciones enteras de madera. El otro era un transportador accionado por engranajes que, con la ayuda de la energía del vapor y una transmisión por cadena, permitía que 2 o 3 personas empujaran cientos de kilogramos de piedra sin mano de obra adicional. La primera vez que Russell vio la grúa levantar una pesada piedra angular y bajarla firmemente sobre la línea de alineación, se quedó quieto, casi pensando que debía haber visto mal. Examinó cuidadosamente los contrapesos y las poleas, confirmando que no se trataba de magia ni de algún truco ingenioso, sino de un producto terminado, construido puramente con componentes y cálculos. Para Russell, que había sido artesano toda su vida, fue un milagro sin magia. Realmente funciona, murmuró, incapaz de encontrar palabras para describir la situación. Lo que sorprendió aún más a Russell fue el origen de estas herramientas. No se trataba de métodos ancestrales transmitidos por algún maestro artesano, ni tampoco de modificaciones particulares realizadas por un antiguo artesano. Los artesanos de Red Taid dejaron muy claro que los diseños iniciales de ambas piezas de equipo fueron elaborados por Lord Louis. La grúa pórtico fue prototipada personalmente por su señoría el año pasado, le dijo Mike a Russell. Mike era mayor que él, el director del taller Marea Roja tenía una voz fuerte, incluso algo áspera, pero su actitud era siempre respetuosa cuando hablaba de su señoría. El sistema de transmisión por cadena transportadora se utilizó originalmente en máquinas trilladoras de trigo, fue una estructura que Lord Louis perfeccionó y modificó. Inicialmente, Russell desestimó estas historias, considerándolas simplemente una fanfarronería de Mike. Pero cuanto más veía y comprendía, más empezó a cuestionar activamente a Mike sobre el uso de estas tecnologías, aceptando gradualmente soluciones similares a las utilizadas contra la Marea Roja. Sin embargo, lo que realmente le hacía sentir diferente no era la tecnología, sino el sistema.
Diariamente en la obra se elaboraban listas de comprobación e informes. ¿Quién era responsable de cada tarea? ¿Cuál era el progreso? Si se había completado la transferencia de responsabilidad, si se habían informado errores. Se colocaron hojas de papel en la entrada del taller para que todos las vieran. ¿Para qué es esto? No pudo evitar preguntar una vez. Mickey recogió varios documentos y le mostró algunos ejemplos. Lord Lois dijo que la tecnología es importante, pero los sistemas también deberían ser importantes. Pero Russell no tomó en serio esos archivos de proceso y tarjetas de responsabilidad. Había trabajado toda su vida y sabía realmente qué era lo que hacía que un proyecto avanzara. No se trataba de planes escritos en papel, sino de experiencias, sensaciones y reacciones in situ. Russell incluso pensó que esta práctica de registrar el trabajo de los artesanos en tablas era un poco pretenciosa. Una obra en construcción no es una escuela, pensó entonces. Pero Russell no tenía derecho a impedir que Mickey implementara este sistema en la construcción del puerto. Al principio, no todos los artesanos de la provincia del sudeste estaban acostumbrados a esto. Los artesanos se quejaron de lo tedioso que era rellenar las tareas, a los jefes de equipo les disgustaban las tareas fragmentadas y algunos simplemente continuaron haciendo la planificación de memoria, como antes. Durante unos días no surgieron grandes problemas, hasta que se produjo un error no tan pequeño. Un lote de piedras de fundación se retrasó debido a un conflicto de programación en el transporte, lo que obligó a cerrar una sección entera del muro durante un día. Mickey simplemente tomó esa hoja de papel, marcó las tareas de las personas responsables según el cronograma, les pidió que reorganizaran sus horarios y reelaboraran según las reglas, y aplicó sanciones razonables. Como resultado, ya nadie se atrevía a ignorar esas hojas de cálculo. En menos de 2 días, el proceso se puso al día, finalizando incluso medio día antes de lo previsto. Russell observando cómo se desarrollaban los efectos de esa forma uno a uno. La responsabilidad de cada acción era evidente a primera vista, y si surgía algún problema, no había forma de evadirla. Las transiciones claras de responsabilidad significaron que nadie eludía sus responsabilidades y se alcanzaron soluciones más rápidamente. Además, todos los involucrados comprendieron el verdadero significado de su trabajo. No los presionaron para trabajar, pero se vieron activamente como parte de todo el proyecto. Era más estable, eficiente y menos conflictivo que cualquier otro sitio de construcción que hubiera visto antes. Russell tuvo que admitir que fue extremadamente efectivo. Esa noche, se sentó en su habitación y hojeó durante largo rato el expediente del día. La vida de Russell no solo era en el trabajo, sino que también era mucho más respetable de lo que había imaginado. Ahora vivía en una casa en forma de cúpula en el proyecto Marea Roja, todavía en construcción, que le fue cedido por el puerto de Alborada. Desde fuera parecía modesta, pero por dentro estaba seca, cálida y completamente equipada, varias veces mejor que su casa de ladrillos en el sur. Por la noche, había agua caliente para bañarse y, ocasionalmente, podía escuchar música y diálogos provenientes del escenario del puerto. ¿Actuaciones todos los días? Russell no pudo reprimir un murmullo. Al principio, Russell no le prestó mucha atención, pero más tarde, en varias noches de inactividad, se asomó y escuchó algunos extractos. Después de eso, simplemente se abrió paso entre la multitud. La mayoría de las piezas representaban historias antiguas del norte, y algunas nuevas contaban cómo los caballeros de la Marea Roja repelieron los ataques bárbaros. O como el granero de la ciudad de la Marea Roja salvó el grano durante una plaga de insectos. Siempre giraban en torno al joven señor. Lord Lois en la pantalla era el gran sol del norte, luchando en el campo de batalla y protegiendo al norte. Estaba sentado entre el público, viendo la obra, y por alguna razón, se le encogió el corazón. Pensó, Lord Lois es un lord diferente. Sin contar el salario. El salario base era 3 veces mayor que en el sur, se pagaba mensualmente, con bonificaciones trimestrales, asignaciones por cargos especiales y subsidios por riesgo operacional. Lo más importante es que nadie lo trataba como a un sirviente. Incluso los caballeros de la Marea Roja se dirigían a él como Lord Russell. Estaba acostumbrado a trabajar durante años con la cabeza gacha y, al principio, se sintió incómodo al oír eso, se dio la vuelta varias veces, pensando que llamaban a otra persona. Russell le preguntó a Mickey en privado, y también a algunos artesanos de Red Tide. Mickey, tomando un sorbo de vino, dijo con seriedad, es aún mejor en Marea Roja. Hay casas unifamiliares, los niños pueden ir a la escuela y hay subsidios para trabajar. Lo que más conmovió a Russell fue cuando Lois lo llamó una noche. Si estás dispuesto a quedarte en el norte, no solo serás el artesano jefe de Porto da Alborada. También quiero que te unas al departamento de artesanos de la Marea Roja como subdirector, ayudando a Mickey a gestionar una gama más amplia de talleres. Por supuesto, no te obligaré, piénsalo bien. Esa noche, después de que Russell regresó a su habitación, se sentó a la mesa, perdido en sus pensamientos durante un largo rato. Russell no aspiraba a un puesto oficial ni a unas monedas de oro extra. Simplemente lo consideraba realmente necesario. Russell empezó a considerar la posibilidad de llevar a su esposa y sus 2 hijos al norte. En el fondo, sabía que el norte era inestable y que Puerto Amanecer apenas había echado sus cimientos, así que necesitaba observar más de cerca. Pero ya había comenzado a considerar seriamente esa posibilidad. En el lado este de la zona portuaria, las grúas y los martinetes rugían sin cesar. Sin embargo, en la parte suroeste de la bahía interior, también había surgido discretamente otra zona más tranquila, aunque igualmente concentrada. Este era el taller de construcción naval del puerto de Alborada. La bahía interior tenía mareas tranquilas y olas suaves, una elevación elevada que no era propensa a inundaciones y estaba a solo 100 pasos del canal principal de la dársena del puerto. En su planificación inicial, Lois había designado este lugar como la base del taller del astillero para la construcción del primer lote de barcos de prueba. Ahora los artesanos habían cavado firmemente bajo la arena 2 largos canales de drenaje. Las rampas de botadura, con toboganes de roble y lubricación con aceite animal, se extendían hasta aguas poco profundas. Una vez construido el casco, al tirar de la cadena del ancla se deslizaba hacia el mar siguiendo la inclinación. El taller en sí todavía estaba en construcción, pero el área central ya había sido dividida en 5 estaciones de trabajo, dispuestas secuencialmente para 4 tipos de operaciones: empalme de quilla,
encapsulado de cabina, ensamblaje de mástil y pruebas de vapor. El espacio abierto más interior de la bahía estaba reservado como patio de almacenamiento, actualmente lleno de madera de roble y pino cuidadosamente apilada y seleccionada, con el aroma de madera curada y alquitrán en el aire. El roble era el material fundamental para las quillas, la base misma de la construcción naval. Inicialmente, Luis pensó que solo podía transportarse desde la provincia del sureste. Pero esto significaba transporte de larga distancia, el doble de costo y, lo que era más problemático, casi toda esta madera estaba monopolizada por la familia Calvin. A pesar de ser hijo del duque Calvino, a Luis le resultaba difícil controlar el ritmo de los suministros, y cualquier pequeño cambio lo pondría en desventaja. Y esa era exactamente la situación que no quería presenciar. Pero apenas unos días antes de que la flota mercante de Calvin planeara zarpar hacia el frente sudoriental para tratar asuntos relacionados con la madera, Luis se enteró, a través de informes diarios, de que en el norte había roble natural de excelente calidad. Inmediatamente envió un emisario especial, que llevaba grano desde el territorio de la Ola de Trigo, para visitar personalmente ese territorio remoto. No hubo negociación, ni se mencionó ningún contrato a largo plazo, solo una condición directa y tentadora, granos por roble. Pues bien, el señor local no dudó. Se blandieron hachas con furia por todo el territorio y se transportaron troncos de roble cortados a Puerto da Alborada uno tras otro. En los puertos costeros del imperio, los tipos de barcos predominantes eran en su mayoría veleros de madera con 2 o 3 mástiles. La estructura era típicamente un casco de madera recubierto de grasa, que dependía de la fuerza del viento para llenar las velas, así como de unos pocos marineros expertos, para cruzar los mares. Varias familias nobles del sur habían experimentado con métodos más modernos, instalando hornos de energía mágica en sus barcos. Eran realmente rápidos, pero muy caros y, lo más importante, muy inestables. Si los vientos y las olas eran fuertes, podría producirse un incendio debajo del mástil o incluso agrietarse los tablones del barco. Las flotas mercantes que los habían utilizado no se atrevieron a mencionarlos más, prefiriendo pasar el doble de tiempo navegando. Así, cuando Luis propuso barcos propulsados por vapor sin magia, muchos artesanos quedaron perplejos. ¿Quemar agua con fuego para que las ruedas giren? Esa era la pregunta más común en el puerto. Pero Luis no explicó mucho. Propuso solo 3 términos: máquina de vapor, transmisión por engranajes y propulsión por ruedas de paletas. No se trataba de una copia directa de ningún tipo de barco existente, sino más bien del prototipo del buque oceánico de estilo Marea Roja que esperaba construir en el norte. Puede ser complicado, puede que aún esté en sus primeras etapas, pero podría cruzar los vientos oceánicos y las corrientes subterráneas sin magia ni energía eólica. No espero que tenga éxito a la primera, dijo a los artesanos, pero al menos debemos dar el primer paso. Este es nuestro barco. Capítulo 335. En la rampa de lanzamiento del lado suroeste de la dársena del puerto, el aire estaba denso con una mezcla de acerrín, alquitrán y vapor. Lord Louis se encontraba en la plataforma de pruebas temporal, con la mirada fija en la nave experimental recién ensamblada, el prototipo 1. Fue la primera embarcación pequeña equipada con una estructura de rueda de paletas a vapor, completada en 3 semanas por el grupo de artesanos Red Tide y un equipo de construcción naval de la provincia del sudeste. Las ruedas de paletas a ambos lados de la cabina de popa eran enormes y pesadas, conectadas a la máquina de vapor mediante engranajes. Prepárate para empezar, susurró Mike. El técnico asintió, giró la válvula y la máquina de vapor cobró vida rugiendo, mientras sus ruedas de paletas giraban violentamente. El agua brotó a borbotones por la popa, pero al instante siguiente el puerto da Alborada tembló violentamente y el casco empezó a inclinarse hacia la izquierda. La rueda de paletas está inclinada hacia la izquierda, gritó un marinero. Rápido, baja la presión. La popa vibra demasiado. Las ruedas de paletas agitaban el agua furiosamente, pero su velocidad era mucho menor de lo esperado. Varios marineros se quedaron mirando con incredulidad, algunos incluso murmuraron: no se puede comparar con mi viejo barco pesquero, al menos ese no da vueltas en círculos. Lord Louis no se movió, simplemente observó las caóticas olas en la popa. No muy lejos de allí, el viejo constructor de barcos Bernard estaba de pie en la orilla, frunciendo el ceño y dijo en voz baja: ruge fuerte, pero no se mueve rápido. La cubierta comenzó a emitir débiles crujidos provenientes de las tablas retorcidas. Que el sótano tiembla, gritó a alguien. Finalmente Lord Louis habló: cierren esto. La válvula de vapor se cerró lentamente, las ruedas de paletas disminuyeron su velocidad gradualmente, deteniéndose finalmente con un crujido en el punto medio. Suspendidas en el aire como un par de pesadas ruedas de madera que no lograron completar su baile. La mirada de Lord Louis recorrió las diversas grietas del casco del Puerto da Alborada, suspender la propulsión a vapor por el momento. El Puerto da Alborada será reconfigurado como un barco propulsado exclusivamente por velas. Mike aconsejó en voz baja: señor, ¿por qué no intenta modificar esto, por ejemplo, agregando un estabilizador de presión? Lord Louis hizo un gesto con la mano: me apresuré. Primero construiremos barcos tradicionales y lo reconsideraremos cuando la tecnología esté más madura. Después de la prueba de agua, Bernard dirigió a los constructores navales en la limpieza del sitio, mientras que Mike y el equipo de Red Tide fueron responsables de desmantelar la estructura de la rueda de paletas dañada. Lord Louis se encontraba en la orilla, su mirada no mostraba ninguna decepción, había previsto este resultado. La máquina de vapor aún no es lo suficientemente buena, necesita más ajustes, murmuró. Ahora no es el momento, pero ese niño aprenderá a hacerlo con el tiempo. Lord Louis le ordenó a Mike que recopilara todos los registros de este experimento y los enviara al taller de Red Tide para referencia de Hamilton. Sin embargo, en el astillero de la dársena del puerto, aunque el plan de propulsión a vapor había sido archivado temporalmente, esto no impidió que Lord Louis frecuentara el taller de construcción naval. Simplemente adoptó un enfoque más pragmático y dejó de obsesionarse con construir un barco que fuera revolucionario a la vez. Comenzó haciendo sugerencias fundamentales, intentando una serie de mejoras pequeñas pero precisas en las estructuras tradicionales del casco. Está claro que la mayoría de estas sugerencias provienen de sus recuerdos de conocimientos de su vida anterior.
Lord Louis nunca daba órdenes en tono autoritario, más a menudo, se agachaba junto a las plantas, dibujaba en un rincón con un bolígrafo y luego preguntaba, si lo hacemos de esta manera, ¿nos ahorraríamos algún esfuerzo? Lo primero que se cambió fue el sistema de aparejo. Sugirió sustituir las 3 velas cuadradas originales por una estructura híbrida de velas cuadradas y gavias, e introducir poleas para reducir la resistencia a alisar las velas. Tras la instalación experimental, la eficiencia de izar y arriar una sola vela mayor casi se duplicó, y una operación que antes requería 4 personas ahora podía ser realizada fácilmente por 2. Meike asintió repetidamente, elogiando a Lord Louis como un genio. El viejo constructor naval Bernard, que estaba cerca, frunció el ceño y murmuró, ¿crees que esto funcionará? Después de todo, este joven lord no era constructor de barcos, y el fracaso del barco de vapor lo demostró aún más. Como orgulloso constructor de barcos, no apreciaba en absoluto este tipo de interferencia. Bernard observó a Lord Louis agachado junto al barco, dibujando caminos para las cuerdas, y luego inclinó la cabeza para preguntar, si reemplazamos la polea del mástil delantero con una polea de doble eje. ¿Podría eso reducir la elevación del mástil al enrollar la vela? Miró el diagrama durante un rato antes de comprender lo que quería decir Lord Louis y respondió, en teoría, sí, pero eso aumentaría el riesgo de deslizamiento. Entonces probémoslo primero. Bernard asintió, manteniendo una sonrisa educada en su rostro, pero interiormente no estaba convencido. Había visto a nobles entrometerse en trabajos artesanales, quienes, después de escuchar algunos principios de construcción naval, pensaron que podían mejorar las estructuras del casco. Solo para terminar con un barco perfectamente bueno que ni siquiera podía atrapar el viento. Él tenía experiencia en lidiar con situaciones de este tipo, simplemente pidió a alguien que instalara un equipo de prueba según el diseño, esperando que, una vez que fallara, este genio de la construcción naval aprendería naturalmente la lección. Pero el resultado fue inesperado, las poleas funcionaron sin problemas, las velas se abrieron y cerraron suavemente, e incluso las cuerdas no mostraron ningún atasco o deslizamiento. La eficiencia fue increíblemente alta. ¿De verdad funciona? Bernard no pudo ocultar su sorpresa ni por un instante. Se giró para inspeccionar las ranuras de la polea, eran incluso más regulares y lisas que las que él mismo había diseñado. Esa noche, regresó en secreto al taller, trazó nuevamente el boceto y agregó algunas líneas de notas al costado. Al día siguiente, Lord Louis vino a inspeccionar el taller, echó un vistazo a la estructura instalada para las pruebas y, sin arrogancia alguna, dijo con calma, esta pieza aún se puede optimizar. Pero tú eres quien realmente entiende de barcos. Tú decides cómo modificarla. Bernard guardó silencio un momento y luego asintió, entendido, señor. Esta vez realmente lo entendió. A medida que la marea retrocedía al suroeste de la cuenca del puerto, un sonido apagado y sordo resonó desde la rampa de lanzamiento del taller. 2 espesos senderos de roble se extendían desde la rampa de acceso a la bahía, sus superficies aún presentaban rastros de escarcha salada seca. Bernard se hizo a un lado, miró hacia el final de la rampa de lanzamiento y susurró, el nivel de la marea es perfecto y el terraplén no ha cedido. Podemos lanzarlo. Russell no respondió, simplemente giró la cabeza para mirar el centro de la rampa de lanzamiento, donde la nave, aún sin nombre, ya estaba lista. Lord Louis bautizó este barco en el puerto del Amanecer. Fue el primer buque puesto oficialmente en servicio en el puerto de Alborada, y también el primer casco de combate y transporte construido bajo el sistema constructivo Marea Roja. El casco tenía aproximadamente 17 metros de largo y 5 metros y medio de ancho, con una base hecha de roble nórdico local. El sistema de velas, optimizado personalmente por Lord Louis con su sistema de poleas, permitía que incluso 2 navegantes experimentados izaran rápidamente la vela mayor. Las cabinas inferiores ya estaban configuradas, con elementos pesados colocados uniformemente en la parte inferior, espacios habitables en la parte trasera. Puertas estancas en ambos extremos de los pasillos y canales de drenaje agregados. En la popa se reservó un espacio para instalar una máquina de vapor, pero aún no estaba en uso. La protección tampoco se descuidó. Ambos lados del casco contaban con puntos de fijación con rieles deslizantes para la carga temporal de lanzadores o armas cuerpo a cuerpo. En la sección central se preinstalaron 2 lanzadores de bombas mágicas, correspondientes a 16 bombas mágicas de repuesto almacenadas en la cabina, que estaban completamente selladas y eran a prueba de golpes. En la proa se instaló un ariete desmontable que se utilizaba para destruir esquifes tritones o barcos interceptores. La tripulación utilizaba ballestas cortas y lanzas habituales en la Marea Roja, con soportes específicos en las paredes de la cabina para facilitar el acceso. Bernard se levantó, comprobó las uniones entre la proa y la quilla y luego echó una mirada cautelosa a los cables entre el mástil y las poleas. Equipo de rampa, listo. Russell hizo un gesto con la mano hacia atrás y varios artesanos activaron inmediatamente el cabrestante de vapor del carruaje. Clic. 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 El pesado camión por toda Alborada comenzó a moverse lentamente, deslizándose por las vías de roble hacia la dársena del puerto. Desde la cubierta se oyeron unos breves gritos de "abróchense los cinturones". Los constructores navales a ambos lados de la rampa de lanzamiento observaban atentamente los puntos de conexión inferiores, temiendo una chispa accidental debido a la fricción. Pero el proceso de deslizamiento fue más suave de lo esperado. La proa no se inclinó y la popa no se balanceó significativamente al entrar al agua. La línea de flotación del casco cubría ligeramente la marca de pintura roja inferior, lo que indicaba que el control del centro de gravedad era el esperado. Russell observó cómo el casco flotaba con firmeza y sintió que se le quitaba un peso del corazón. Va a funcionar. Los artesanos y marineros que observaban desde la orilla estallaron en vítores. Lord Louis se encontraba en los escalones del muelle, con la mirada serena. Elliot, de pie junto a él, susurró, «Señor, todo salió bien». «Al menos no se hundió», respondió Lord Louis en voz baja. «Adelante». El viejo constructor naval Bernard, que estaba a bordo, ya había tomado el mando. Junto a él estaban 4 tripulantes experimentados y 2 jóvenes técnicos. La prueba de hoy no era solo de navegar, sino también de confirmar que era un barco capaz de combatir. Bernard dio las órdenes: izar la vela mayor una sección, desplegar un tercio de la vela de proa, girar lentamente a babor, probar con el viento.
Los timoneles ocuparon rápidamente sus posiciones. El equipo de aparejos activó las poleas y el nuevo sistema de riel y contrapeso izó suavemente las dos velas. Las velas se desplegaron con el viento y todo el casco comenzó a desplazarse lentamente hacia el borde exterior de la dársena. El casco describió varios arcos suaves hacia adelante y hacia atrás en la bahía interior. La respuesta de la dirección fue buena y la corrección del rumbo fue estable. Varios miembros de la tripulación comenzaron a realizar cambios de posición en cubierta, comprobando la eficacia de las maniobras en varios puntos. Mientras tanto, lanzas y ballestas cortas se alternaban. En el limitado espacio de la cubierta, los caballeros ejecutaban cambios de formación de combate habituales. Aunque solo era un ejercicio, sus movimientos eran precisos y las transiciones, ordenadas. Las proporciones de la cubierta son razonables, sin sobresaltos durante los giros, informó Bernard. El ancho de la cabina tampoco se comprimió demasiado, lo que permitió cambios de posición suaves. A continuación, se realizó la prueba de ataque de largo alcance. Preparad las bombas mágicas. El objetivo era una balsa que flotaba a 50 metros de distancia, subiendo y bajando suavemente con la superficie del agua. Listos, fuego. La primera bomba mágica describió un arco bajo, aterrizando ligeramente fuera del objetivo, pero aún así explotando en su punta. Una nube de niebla blanca surgió del mar, la estructura de madera en el centro de la explosión se hizo añicos y se levantó una columna de agua de varios metros de altura. Está un poco fuera de lugar, ajusta el ángulo de nuevo, dijo Bernard con calma. El segundo disparo impactó en el centro de la balsa. La onda expansiva de la explosión reverberó en el agua, pero el casco del Puerto da Alborada no presentó ninguna vibración anormal. Lord Louis, en tierra firme, entrecerró los ojos por un momento y dijo, la onda expansiva no llegó al fondo de la cabina, por lo que la capa amortiguadora es bastante sólida. Elliot asintió, se puede utilizar en combate real como método de ataque de largo alcance. El Puerto de Alborada dio 3 vueltas a la dársena portuaria. Bernard permaneció al mando, con expresión mucho más relajada que al principio. Hizo pequeños ajustes en las velas y luego navegó una corta distancia a lo largo del terraplén norte. El viento no era fuerte, pero era bastante constante y la capacidad de respuesta del barco lo sorprendió. Solo una vuelta más, gritó hacia la orilla, moviendo ligeramente el pie, y el casco cortó la siguiente curva. Esta fue una prueba adicional que él mismo propuso. No estaba en los planes, pero nadie se opuso, porque en ese momento todos en el puerto querían ver la competición pasar a otra ronda. Tras completar la cuarta vuelta, las velas se retrajeron lentamente. El Puerto da Alborada inició su viaje de regreso, aproximándose al muelle principal por el canal original de la rampa de botadura, sin ningún desvío. Está hecho, susurró Bernard. Al segundo siguiente, una fuerte ovación estalló desde el muelle. ¡Viva el Puerto da Alborada! ¡Viva el señor! Mickey dejó el bolígrafo de su cuaderno y dijo en voz baja, espera un minuto. Bernard bajó por la pasarela, caminó hasta la orilla y saludó a Lord Louis con el saludo habitual. Solo le informo, señor, que el Puerto del Amanecer ha regresado con éxito. Muy bien, dijo Lord Louis, levantando la mano y dando la orden brevemente. El Puerto del Amanecer queda oficialmente designado como prototipo del primer modelo de barco producido en masa por el Puerto del Amanecer. Establecer archivos de procedimientos estándar, incluyendo configuración de equipos de vela, proporciones de materiales y procesos de ensamblaje. Con base en los registros de las pruebas en el mar de hoy, todos los detalles se transmitirán al equipo de artesanos para una mayor optimización. Lord Louis hizo una pausa y luego ordenó con voz grave, dentro de 2 meses, quiero ver 6 barcos idénticos botados al mar. Mickey y Bernard intercambiaron miradas y luego asintieron simultáneamente. Entendido. La mirada de Lord Louis recorrió todo el puerto de Aurora, deteniéndose finalmente en el pulido emblema del puerto de Aurora. El primer barco del puerto de Alborada completó con éxito, por primera vez, todo el proceso de diseño, construcción, botadura y pruebas de mar. No fue perfecto, pero fue un éxito. Se volvió hacia Elliot. Todo el puerto cerrará esta noche para un día de descanso. Comamos carne, bebamos vino y celebremos. El muelle quedó en silencio por un momento, luego un rugido de vítores estalló como una ola. ¡Viva el señor! Habrá una fiesta esta noche. Un artesano levantó su martillo, un marinero saltó directamente a la dársena del puerto, empapándose completamente, gritando y riendo como un niño. Mick estaba de pie junto a Lord Louis, sonriendo mientras susurraba, tendremos que avisar a la cocina con antelación para que se preparen, de lo contrario, incluso las ollas y sartenes se las llevarán esta noche. Esa noche, en el terreno abierto al oeste del puerto, se colocaron varias filas de soportes para estufas y junto al mar se levantaron sencillos refugios contra el viento. El pescado fresco del mar era limpiado y ensartado en varillas de hierro junto con carne ahumada, desprendiendo un aroma irresistible. Cocineros experimentados traídos de la ciudad de la Marea Roja instruyeron a una docena de jóvenes sobre cómo dar vuelta a los platos con espátulas. No muy lejos de allí, alguien había improvisado un puesto utilizando barriles de vino, sirviendo el vino en grandes copas de madera para su distribución. Lord Louis no se situó en primera línea ni tampoco pronunció un discurso deliberadamente. Él simplemente se sentó en silencio en una silla de respaldo alto cercana, aceptando la taza de madera que Elliot le ofreció, escuchando el fuerte tintineo de las tazas, las risas y los gritos de quienes lo rodeaban. Esta fue una auténtica fiesta de los trabajadores. Cuando Lord Louis se despertó, aún no había amanecido del todo. Movió el brazo, sintiendo primero el calor de un cuerpo, luego la suave cercanía y una respiración ligera. Abrió lentamente los ojos y lo que vio fue un mechón de cabello blanco pegado a su cuello. El cabello de Sif había crecido más y, mientras dormía, enmarcaba su rostro, resaltando los contornos distintivos de su herencia bárbara. Ella todavía estaba dormida, con las cejas relajadas y la mano apoyada en el abdomen de Lord Louis, presionada naturalmente contra él. Lord Louis no emitió ningún sonido, solo murmuró suavemente, TSK, ha pasado casi medio mes, ¿por qué no ha habido ningún movimiento todavía? Su tono no era ni de decepción ni de broma. La oportunidad que presentó el nacimiento de Orfeo debería haber impulsado naturalmente el plan de procreación, pero desafortunadamente no dio resultados. Emily se quedó en la ciudad de Red Taid para supervisar las cosas y cuidar de Orfeo.
Sif, por su parte, lo acompañó al puerto esta vez, responsable de los asuntos portuarios, la defensa naval y las negociaciones para el reasentamiento de algunos pescadores. Lord Louis se desenredó con cuidado de la cama, sin molestar a la persona que tenía en brazos, se puso su bata y caminó hacia la ventana. Afuera, a través de la ventana, apenas estaba amaneciendo y a lo lejos se oían vagamente los pasos de los trabajadores y el sonido de la madera que se trasladaba hacia el puerto. Veamos qué suerte nos depara hoy. Extendió su mano derecha, la agitó en el aire y apareció una interfaz translúcida, con texto desplazándose rápidamente ante sus ojos. Actualización diaria completa de inteligencia. Fin del video.